Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a preparar unos pimientos sangrientos. Para hacerla vamos a necesitar unos pimientos naranjas o amarillos, soja texturizada de grano mediano, unas zanahorias y un trozo de puerro que he encontrado, unas remolachas cocidas, cebollas, ajos, tomillo, romero, pimienta negra, sal, aceite y caldo de verduras. Empezamos por picar lo más menudito que podamos todas las verduras. A continuación vamos a triturar, de momento voy a triturar una remolacha, a ver si con una me llega, si no os triturar alguna más, porque la vamos a convertir en puré. Ya lo tenemos hecho puré y ahora ya nos vamos para la cocina. Empezamos por sofreír las verduras. Le ponemos un poquitín de sal y dejamos que se ablanden. Cuando veamos que la cebolla ya está un poco transparente, incorporamos la soja, sin hidratar. Le añadimos el puré de remolacha. Una pizca de pimienta, romero, tomillo, sal, y ahora un caldo de verduras que tenía preparado. Y dejamos cocer a fuego suave durante unos 15 o 20 minutos, hasta que la soja esté tiernita y se haya evaporado toda el agua. Y mientras que esto se hace, vamos a ir preparando los pimientos. Bueno, ya tenemos uno, voy a por los otros. Ya tenemos la soja lista, ahora vamos a rellenar los pimientos. Pero como no se ha quedado lo suficientemente sangrienta, como había reservado un poco del jugo de la remolacha, se lo voy a incorporar para que quede todavía más roja. Así. Ya hemos tallado todas las caras, le he puesto una cara diferente a cada uno, porque bueno, es más divertido así. Y le hemos quitado todas las nervaduras y todas las semillas que tenga por dentro el pimiento. Y ahora simplemente rellenamos. Y una cosa que se me olvidaba, que es embadurnarlos con un poco de aceite, los pimientos. Que ahora van a ir al horno y tienen que estar untaditos en aceite. Vale, y ahora sí, ya rellenamos. Y ya los tenemos rellenos, no me digáis que no han quedado súper simpáticos. Ahora los vamos a meter al horno durante unos 20 minutos más o menos, a unos 180-200 grados centígrados. ¡Veganízate! Pues nada, espero que os guste esta receta, que es muy divertida de hacer, muy simpática y además, por supuesto, ideal para Halloween. Todos los ingredientes y enlaces a mis redes sociales abajo en la descripción del vídeo. Pues esta es mi receta para Halloween, espero que os sea útil, dejadme un like si es así,
darle a la campanita para que os avise de todos mis vídeos, suscribiros, por supuesto, compartid con todo el mundo para que haya más gente que conozca estas recetas, que son muy útiles, muy fáciles y muy sencillas. Y nada más, gracias por pasaros por mi cocina una vez más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!